Nintendo 64, la consola que cambió mi infancia y construyó el futuro de los videojuegos. Hay consolas que venden millones, hay consolas que tienen grandes videojuegos, y luego está Nintendo 64, una consola que quizás no ganó la guerra de ventas, pero sí ganó algo mucho más importante, el respeto de toda una industria, porque más de 25 años después, seguimos hablando de ella, seguimos descubriendo secretos, seguimos jugando sus títulos. Y muchos de los videojuegos modernos existen gracias a la base de que Nintendo 64 construyó. Hoy no vengo a hacer un top. Hoy quiero rendir homenaje a una consola que marcó mi infancia y cambió para siempre la historia de los videojuegos. La Navidad que cambió mi vida. Todavía puedo recordar aquella Navidad, ese enorme regalo debajo del árbol. Abrir la caja, ver aquel extraño control con tres agarraderas y conectar por primera vez un Nintendo 64. Jamás imaginé que esa consola terminaría convirtiéndose en una de las partes más importantes de mi infancia. No era simplemente un videojuego, era una nueva aventura todos los días. Era llegar de la escuela y prender la televisión. Era invitar a mis primos, a mis hermanos, a mis amigos. Era una época donde Internet prácticamente no existía. Las partidas eran en la misma sala, los gritos eran reales, las risas también. Y probablemente ahí nacieron algunos de los mejores recuerdos de mi vida. La consola que reinventó el 3D. Hoy damos por sentado mover una cámara con libertad, explorar muchos mundos abiertos, utilizar un stick analógico, mover un personaje en tres dimensiones. Pero alguien tuvo que inventar todo eso, y Nintendo 64 fue uno de los grandes responsables. Super Mario 64 no fue simplemente un gran videojuego, fue un manual de cómo debía sentirse un videojuego en tres dimensiones. Su libertad, su control, su diseño, su cámara. Todavía hoy sigue siendo estudiado por desarrolladores. No exagero cuanto digo que cambió la industria, y ese solo fue el comienzo, cuando cada juego hacía historia. Lo increíble del Nintendo 64 era que casi cada exclusivo parecía revolucionar un género. Llegó Zelda Ocarina of Time y redefinió las aventuras para siempre. Luego apareció Majora's Max, demostrando que un videojuego podía ser oscuro, melancólico y profundamente emocional. Banjo-Kazooie llevó las plataformas a otro nivel. Star Fox convirtió la vibración en una experiencia inolvidable. GoldenEye prácticamente redefinió los shooters en consola. Smash Bros. Creó una franquicia que hoy mueve millones. Mario Party convirtió cualquier reunión familiar en una guerra. Pokémon Stadium nos permitió ver por primera vez nuestros Pokémon peleando en terceras dimensiones. Bomberman hizo que cuatro amigos dejaran de hablarse durante una tarde para volver a jugar al día siguiente. Larry Gold ya toda la espectacularidad de las arcades a casa. Y luego apareció Conker, una completa locura. Una demostración de que Nintendo 64 también podía romper todas las reglas. No eran simplemente buenos juegos. Muchos de ellos terminaron convirtiéndose en referencia de toda una industria. El cartucho, el mayor error o la decisión correcta. Durante muchos años escuchamos la misma historia. Nintendo se equivocó. Sony apostó por el CD. Nintendo insistió con el cartucho. Y aparentemente perdió. Sí, el cartucho tenía limitaciones. Menor capacidad, mayor costo. Muchos estudios decidieron irse con PlayStation. Pero ¿sabes qué? Hoy pienso completamente diferente. Más de 25 años después, todavía conservo prácticamente todos mis juegos. Simplemente saco el cartucho, lo conecto y juego. No necesito descargar 80 megabytes. No necesito instalar parches. No necesito esperar actualizaciones. No necesito conectarme a internet. Simplemente funciona. Y eso hace pensar que, aunque comercialmente pudo ser una desventaja, con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una de las mayores virtudes del Nintendo 64. Los gráficos envejecen, la diversión no. No voy a mentir, muchos juegos de Nintendo 64 envejecieron gráficamente. Las texturas, la resolución, la famosa niebla, todo eso se notaba muchísimo. Pero ocurre algo curioso. 5 minutos después de comenzar a jugar, ya no estás viendo gráficos, estás riendo, estás explorando, estás compitiendo. Porque los grandes videojuegos nunca dependieron únicamente de verse bonitos, dependían de ser divertidos. Y Nintendo entendía perfectamente esa filosofía. La consola más poderosa de su generación.
Hay algo que pocas personas recuerdan. Nintendo 64 era la consola potente de la quinta generación. Sí, más potente que PlayStation, más potente que Sega Saturn. Su procesador estaba adelantado a su tiempo. Su capacidad para mover gráficos tridimensionales era impresionante. El filtrado de texturas, la estabilidad de muchos juegos. Todos demostraban que Nintendo estaba pensando varios años hacia adelante. Paradójicamente, lo único que terminó limitando a la consola no fue su potencia, fue la capacidad de cartucho. Y aún así, con esas limitaciones, Nintendo creó algunos de los videojuegos más importantes de todos los tiempos, cuando cada consola tenía personalidad. Hay algo que extraño muchísimo de aquella época. Cada consola tenía una identidad. No eran simplemente otra caja donde podrías jugar exactamente lo mismo. Cada uno tenía un alma. PlayStation era el rey de los JRPG. Final Fantasy, Suikoden, Chrono Cross. También tenía Metal Gear, tenía Resident Evil. Era la consola perfecta para quienes disfrutaban sentarse solo durante horas y vivir grandes historias. Sega Saturn brillaba en otro terreno, las arcades, los juegos de pelea, los shoot 'em up. Era prácticamente una sala recreativa japonesa dentro de tu casa. Y estaba Nintendo 64, una consola que lograba algo muy difícil, ser extraordinario tanto para jugar solo como para reunir a 4 personas frente al televisor. Podría perderse durante semanas explorando Hyrule, buscar cada Jiggy en Banjo-Kazooie, salvar el sistema Lylat. Al mismo tiempo, pasar horas enteras compitiendo en Mario Kart, destruyendo amistades en Mario Party, organizando torneos de Smash Bros., batallas en Pokémon, bombazos en Bomberman, espionaje en GoldenEye. Muy pocas consolas han logrado equilibrar también el single player y el multijugador local. Y quizás por eso Nintendo 64 sigue siendo tan especial. No era solamente una consola, era el centro de reunión de todas las casas. La consola que construyó el futuro. Muchas de las cosas que hoy damos por hecho comenzaron aquí. El stick analógico, el Rumble Pack, los shooters modernos en consolas, las cámaras tridimensionales, las plataformas en 3D, los juegos de fiesta, las exploraciones libres, los mundos tridimensionales bien diseñados. Nintendo 64 no solo creó grandes videojuegos, creó nuevas formas de jugar. Y esas ideas siguen presentes incluso a los juegos actuales. Por su legado nunca desaparecerá. Nintendo 64 no fue la consola más vendida, pero sí fue una de las más influyentes. Fue la máquina que nos enseñó cómo debía sentirse un videojuego en 3 dimensiones. La consola que demostró que el videojugador local podría crear recuerdos para toda la vida. La que nos regaló algunos de los mejores videojuegos jamás creados. Y la que, con todas sus limitaciones, se atrevió a innovar cuanto nadie más lo hacía. Hoy sus gráficos pueden verse antiguos, pero su jugabilidad, su creatividad y su legado siguen tan vivos como el primer día, porque no, los polígonos envejecen, las texturas desaparecen, las generaciones también, pero las leyendas jamás dejan de jugarse. Gracias Nintendo, por una infancia que jamás voy a olvidar. PlayStation ganó las ventas, Nintendo 64 ganó la historia, porque mientras una consola marcó una generación, Nintendo 64 construyó el futuro de los videojuegos. Y esa es la conclusión del gran legado que dejó el Nintendo 64 por parte del Juicio Gamer. Y si les gustó el video, suscríbanse al canal. Eso me va a ayudar mucho a traerles más contenido de calidad. Y les deseo un excelente día, tarde o noche, donde quieran que estén. Nos vemos. Bye.